Quiero agradecer a la organización en su conjunto, a CGT Confederal, por el apoyo prestado y la presencia aquí de nuestra compañera Ángela Sánchez, que es la responsable de formación, como muestra de apoyo a estas iniciativas que estamos sacando en un contexto en el que la enseñanza tiene por delante unos grandes retos vinculados a cómo entendemos los procesos en el aula, en los centros educativos, la vida de nuestros jóvenes que se van a tener que enfrentar sí o sí a unos escenarios que algunos llaman colapso, otros llaman ebullición global. La cuestión es que los límites del planeta nos están avisando desde hace tiempo, pero que se están manifestando con mucha contundencia en los últimos años y que además encierran lucha por los recursos, en una educación que debería ser educación para la paz, la no violencia y el respeto entre las distintas civilizaciones que habitamos el planeta y con el resto de vidas que están compartiendo con nosotros. El capitalismo se está imponiendo como un devorador de recursos, devorador de personas, devorador de todos los límites que conocemos y que entendíamos desde CGT que merecía la pena hacer el esfuerzo por montar este curso. Este curso está dentro de una estrategia y una concreción de varias actividades paralelas. Esta mañana inaugurábamos la exposición sobre el centenario del asesinato de Salvador Seguí, que está en la entrada del edificio de Ciencias del Trabajo y Trabajo Social. El centenario del asesinato de Salvador Seguí, que fue el secretario general de la CNT cuando se consiguió en España, como un hito histórico del movimiento obrero internacional, la regularización normativa de la jornada laboral de 8 horas. Una jornada laboral que en muchas ocasiones no se cumple, pero aún así es un hito histórico. Hoy estamos peleando por reducir aún más esa jornada de trabajo para que tengamos una transición ecosocial inclusiva, que no deje a nadie fuera, de verdad, más allá de los titulares que desde la pandemia nos han acompañado cuando se quieren sacar titulares grandilocuentes. Nosotros queremos trabajar para que eso se convierta en una letra pequeña de la que se cumple. Dicho esto, también quiero decir que me acompaña Luis González Reyes como persona que abre el curso y que también es coautor de un libro sobre el decrecimiento, que también es otra de las actividades que hemos lanzado alrededor de este curso. Ayer hice una presentación en el centro de la ciudad de Huelva. Esta mañana ha estado en Ciencias del Trabajo con estudiantes de varias materias y asignaturas, y ahora lo tenemos aquí enfocándonos a la parte más vinculada a lo medioambiental y a cómo integrarlo explícitamente en los procesos educativos. Yo quería hacer mención, aprovechando el momento de la inauguración del centenario del asesinato de Salvador Seguí, y leer una cosa muy breve que aparece en este libro que ha editado la Fundación Salvador Seguí específicamente para este centenario. Y en la página 230, en un artículo que publicó, Los valores de la civilización naciente, los diversos tipos de civilización, concédase a las colectividades autonomía y libertad para su desarrollo, pero subordinadas a los intereses de la humanidad, y se verá cuáles serán los resultados obtenidos. Ni la tierra ha de ser del campesino, ni la ciencia del sabio. Tierra y ciencia son patrimonio capital de la humanidad, y nadie, en nombre de ningún principio, puede adueñarse de ambas. Es un llamado a que el capitalismo, según me refería anteriormente, tenemos que ponerle pie gracias a que nos unamos las organizaciones sindicales, de sindicatos de enseñanza, con esos otros sectores
que están trabajando contra la precariedad, la explotación y también con otras organizaciones que están defendiendo la vida en la tierra. Entonces, hace un siglo, Salvador Seguí hablaba en estos términos por la necesidad de unir distintos ámbitos y sectores de la sociedad organizados a través de sindicatos, y yo quería hacer este recordatorio aquí ahora. Ahora me refiero a las personas que estáis conectadas a través de videoconferencia, antes de darle paso y presentar a Luis, que cuando yo me voy a quedar aquí sentado acompañando a Luis para manejar la parte de la vídeo y tal, cuando queráis intervenir, pues levantáis, le dais a la manita que aparece en la parte, ahora, abajo, a la derecha, más levantar la mano, ¿vale? Y yo intentaré daros paso cuando podamos establecer ese intercambio. Mientras tanto, mantener los micros cerrados y paso a presentar a Luis González. Luis González Reyes es una persona que tiene una dilatada trayectoria en la educación ambiental, tanto desde Ecologistas de Nación como desde FUEN Ecosocial, donde desarrolla buena parte de la tarea de difusión de propuestas educativas y en los últimos tiempos en la transición educativa y ecosocial. Es doctor en química, lo cual también le da una base amplia desde el punto de vista de cómo es la industria, cómo son los sectores vinculados a esa especialidad. Y agradecerle su disponibilidad a venir ayer. Se va en un rato, tendremos que cortar a las 6:20 porque estrictamente tiene que volver a su ciudad, Madrid, y poco más. Muchas gracias y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias FGT por esta oportunidad, ¿no?, de participar en este curso, que siempre es un placer y un privilegio. Y sin darle mucho enredo, vamos directamente a la presentación, ¿no?, para que os cuente un poquito lo que tengo previsto. Como vamos con el tiempo un poquito justo, voy a hablar en general rápido y bueno, vamos a ir un poco al grano, ¿no? La idea es pensar por qué dar un enfoque ecosocial a la educación, pero sobre todo cómo dar ese enfoque ecosocial a la educación, ¿no? Digamos que para pensar en esta concepción ecosocial de la educación tenemos que pensar en las dicotomías que muchas veces nos plantea el formato educativo. Por una parte, podemos decir que la educación sirve para la mejora de los seres humanos individuales, de cada una de nuestras alumnas y alumnos que tenemos dentro del aula, pero también sirve para la mejora colectiva. Tiene que servir para la mejora, pues, del conjunto de la sociedad. En realidad, desde una perspectiva ecosocial, ambas cosas no solamente no están reñidas, sino que están profundamente interrelacionadas. Solo vamos a poder tener vidas dignas, vidas buenas a nivel individual, si vivimos en sociedades que tengan una articulación democrática, justa y sostenible. No son elementos reñidos, sino que son elementos que de alguna manera tienen que enlazarse. Y ese hilo que las enlaza, claramente, es esa mirada ecosocial. Hay una segunda mirada doble que tenemos muchas veces sobre la educación, y es ¿para cuándo preparamos a nuestro alumnado? Porque nuestro alumnado requiere aprender una serie de cosas que va a necesitar en el aquí y en el ahora, en el momento actual en el que está viviendo, pero a la vez muchas veces va a requerir cosas que tendrá que aplicar, que tendrá que utilizar pues dentro de 15, de 20, de 30 años, ¿no?, y que son, pues, de alguna manera capacidades que irá cogiendo y que tendrá que ir aplicando, ¿no? ¿Qué es lo que necesita ahora y que también va a necesitar y que nuevamente nos enlaza las dos cosas desde una perspectiva ecosocial? Ya hoy vivimos en sociedades tremendamente desiguales, las más desiguales que nunca han existido sobre la faz de la Tierra. Los seres humanos con más riqueza tienen más de lo que nunca han tenido, ¿no?, sobre todo en comparación con quienes menos tienen. Y vivimos también ya una crisis ambiental de amplio calado. Una crisis ambiental que no va a hacer otra cosa que recrudecerse, incluso en el mejor de los escenarios, en los escenarios que tenemos por delante, y que, bueno, pues que de alguna manera nos configura unas necesidades y una serie de capacidades a nuestro alumnado para aprender a vivir y a confrontar esas desigualdades
y a vivir pues, con un mundo que, bueno, pues, que tiene unas condiciones ambientales que van a obligarle a una serie de cambios estructurales, profundos y sistémicos, ¿no? Y esto nuevamente nos obliga a mirar, digo, desde la perspectiva ecosocial en la educación y a pensar que no podemos educar como si no estuviese pasando nada. No podemos educar como si en el siglo XXI estuviésemos en el siglo XX, cuando las cosas han cambiado profundamente y de manera radical, y desde ahí tenemos que cambiar nuestros formatos educativos. Bueno, esto nos lleva a una cosa que probablemente en este curso sea obvia, y es que la educación no es neutral. Ninguna educación es neutral. Ni siquiera la educación que dice no voy a hablar de las multinacionales dentro del aula, no voy a hablar de las desigualdades o no voy a hablar de los conflictos ambientales es una educación neutral. Esa educación también tiene una carga ideológica detrás al escoger qué cosas trata y qué cosas no trata. Es una entelequia pensar en educaciones neutrales porque ninguna persona cuando entra dentro de un aula puede dejar detrás lo que es, escoge una serie de objetivos, una serie de métodos y una serie de formas de evaluación que tienen detrás una forma de entender cómo debe ser el mundo, cómo está en el mundo y cómo está. Lo que sí que podemos pensar es en educaciones que no sean manipuladoras. Educaciones que ayuden al proceso de liberación humana en el cual cada una de las personas vaya llegando a las conclusiones, a las respuestas, a las preguntas que colectivamente nos podamos ir planteando. Este es el fundamento de la educación ecosocial. Una educación que no escamotea, que necesitamos trabajar la democracia, la justicia y la sostenibilidad dentro del aula, pero que no queremos imponer estas visiones al alumnado, sino que es el alumnado el que va a llegar a sus propias conclusiones. Bueno, pues para hacer esto podemos pensar en transformaciones que abarquen al conjunto de nuestros centros educativos. Y cuando estamos pensando en transformaciones que abarquen al conjunto de los centros educativos, es en primer lugar entender que necesitamos el concurso de toda la comunidad educativa en los procesos de transformación. Necesitamos, por supuesto, la complicidad y la participación del profesorado, pero también de los grupos de iguales, del alumnado, también de las familias, también del personal de administración y servicios, del PAS, porque todo ello conforma esa comunidad educativa que nos puede ayudar, que nos puede impulsar a hacer este tipo de transformaciones. Y para poner esto en marcha, hay distintas experiencias que se están llevando en distintos lugares y que de alguna manera nos ayudan a ello. Cuando trabajamos desde la perspectiva de los grupos interactivos, en la cual la comunidad educativa entra dentro del aula, no estamos hablando en abstracto de la diversidad, no estamos hablando en abstracto de la participación, sino que lo estamos hablando en concreto y no para los disfraces de fin de curso, sino en el momento importante del aula, cuando es el momento curricular, cuando estamos trabajando las cosas que consideramos fundamentales de aprender, ¿no? Por ejemplo, otra de las cosas que podemos hacer es convertir nuestros centros educativos en centros también alimentarios. Podemos hacer que las familias y el profesorado se pongan de acuerdo para pedir directamente a agricultoras y agricultores ecológicos y de cercanía y que, bueno, pues esto nos permita tener pues, un intercambio de este tipo de alimentos dentro de nuestros propios centros. Esto es una medida clara de conciliación familiar. Al tiempo en que tú vas a recoger a tu hija, pues te puedes llevar la verdura. Es un mecanismo de horizontalidad con el profesorado, porque no es lo mismo cuando yo te llamo para hablar de lo bandarra que ha sido tu hijo en el aula, que cuando nos ponemos de acuerdo, ¿no? Pues para repartir unas berenjenas, nos colocamos en otro lugar, de otra forma, y de alguna manera entablamos otro tipo de relaciones. Y además convierte las palabras en actos. No hablamos de agroecología, practicamos la agroecología, no hablamos de alternativas, practicamos alternativas dentro del propio centro y de alguna manera hablamos con actos y no solamente con palabras. Bueno, pues así podemos ir pensando en distintos elementos que nos sirvan para este fin, ¿no? Y aquí lo que tenéis serían pues algunas de las prácticas, ¿no? Pues estos grupos de consumo, estos grupos interactivos ahí funcionando, esta formación para el profesorado que necesitamos, formación en la cual puede participar también el propio alumnado, porque ahí es una formación sobre enfoque de género y la que está a la izquierda total del todo de la mesa es una alumna que de alguna manera está viendo también y está planteando cómo considera que se trabaja eso dentro del centro escolar y cómo considera que se debería trabajar este tipo de cosas. Un segundo elemento que podemos transformar en nuestros centros son los modos de gestión, las formas en las que tomamos las decisiones, en las que regulamos los conflictos a la hora pues, de articular nuestra convivencia. Bueno, esto tiene que ver con poner en marcha mecanismos de toma de decisiones realmente democráticos dentro de nuestros centros. Es algo que es mucho más fácil de decir que de hacer y sobre lo que necesitamos tener recorrido, porque probablemente es de los elementos menos desarrollados, ¿no? Y que, bueno, pues ahí también tenemos experiencias muy ricas,
como asambleas de aula periódicas, en las cuales el alumnado no solamente diga cómo ha llegado ese lunes después del fin de semana, sino que también nos cuente pues, qué considera que quiere aprender o qué quiere dejar de aprender, y que esto se convierta pues, no solamente en una opinión, sino en una opinión que tenga peso en el funcionamiento en el que estamos, ¿no? Los centros escolares son centros plagados de conflictos, es inevitable, porque estamos hablando de un montón de personas juntas y además en momentos pues, vitales muy distintos entre el profesorado o lo que sería el alumnado. Bueno, estos conflictos los podemos gestionar de forma muy distinta, desde mecanismos marcadamente represivos hasta mecanismos en los cuales pues, pensemos en justicias restaurativas y, bueno, y gestión directa por los protagonistas de esos conflictos, ¿no? Bueno, pues desde ahí necesitamos pensar en esas asambleas de chicas y chicos, ¿no?, que vayan tomando decisiones sobre el centro. Necesitamos pensar en que nuestros centros se enmarquen, por ejemplo, dentro de las redes de economía social y solidaria, aunque sea en las peticiones, ¿no?, pues de los materiales que vayan necesitando, en todo un mecanismo de convivencia basado en la gestión y en la regulación no violenta de los conflictos, ¿no?, como distintos ejemplos. Una tercera línea de transformación que podemos pensar en nuestros centros es en lo que tiene que ver con la propia infraestructura física, porque la infraestructura física también educa, no es neutral en los procesos docentes. Así que, por ejemplo, pensar en transformar los pasillos desde algo, como ocurre en muchos centros, que se parecen bastante a los pasillos de las cárceles, o en el mejor de los casos, de los hospitales, hacia algo que se parezca más, pues yo qué sé, a un salón de una casa, pues colocando plantas, colocando lugares donde sentarse que además tengan cojines. Esto no solamente nos cambia la concepción de lo que es el espacio, sino también la concepción de cómo nos relacionamos con el espacio y dentro del espacio. Una de las cosas que hemos visto en las transformaciones de nuestros centros, hablo en este caso de los centros de FUEL, es que esta mera transformación del espacio ha generado pues, una tranquilidad en la transformación entre el alumnado. No es que no siga habiendo unas relaciones a collejas por los pasillos, que todavía sigue ocurriendo, sino que el porcentaje de collejas que vemos, el porcentaje de carreras y en la tranquilidad, ¿no?, en las relaciones, pues ha aumentado simplemente con el cambio de lo que tiene que ver con la infraestructura. Bueno, pues desde ahí pensar en llevar la naturaleza a los centros a través de los huertos escolares y convertir los huertos escolares como un espacio de aprendizaje y de aprendizaje real, bueno, pues tiene que ver con todo este tipo de temas, ¿no? O repensar el aula. Pensar un aula en el que no estamos solamente el aula de primero A, primero B y primero C, sino el aula de primero, que podamos juntarla y que este cambio en lo que es la infraestructura nos haga hacer un cambio en lo que es la docencia. Para empezar, tenemos varias personas dentro practicando la codocencia, ya no hay una clase magistral, lo que tenemos son otro tipo de formas de aprender y otro tipo de formas de interactuar que nos favorecen o que vienen favorecidas en parte por el cambio de lo que es la infraestructura. Bueno, ahí fue un cambio en los patios, hay cambios muy interesantes, ¿no?, que como veis con material reciclado y además con participación de las familias, un apropiamiento de los halls por parte del alumnado para poner sus cosas, en este caso con temas de personas refugiadas, estas aulas sin muros, esta transformación de los espacios también fuera de los propios espacios escolares, o estos huertos que pueden convertirse incluso en aulas vivas, ¿no?, pues pensadas en la transformación del aula, no de un espacio cerrado entre cuatro paredes, sino que puede ser un espacio dentro de un invernadero y que nos transforme también las formas de actuar. Otro de los elementos que podemos transformar es lo que sucede fuera de la jornada lectiva, en esos tiempos extraescolares, porque en los tiempos extraescolares ocurren cosas importantes dentro de la práctica docente. Una, probablemente más determinante de todas, es el momento del comedor. En infantil y en primaria, el comedor es un momento muy importante que coge un montón de horas del espacio escolar, no es ni mucho menos anecdótico, y si transformamos ese comedor en un comedor sostenible, en un comedor justo y en un comedor saludable, tenemos garantizado un montón de conflictos. Apostamos por verduras de temporada, por reducir la proteína animal, apostamos por productos de producción ecológica, es decir, apostamos en general por lo que menos gusta al alumnado, así que tenemos garantizado un montón de conflictos, pero los conflictos pueden ser una muy buena noticia educativa si somos capaces de dotarlos de sentido, de trabajarlos con la familia, con el alumnado, con el equipo docente y a partir de ahí, pues convertir algo que estaba perdido para la práctica docente, como un comedor escolar, en algo que volvemos a recuperar para la práctica docente, porque nuevamente no hablamos solamente con palabras, hablamos con actos,
No estamos haciendo un discurso vacío, sino un discurso lleno, ¿no? Y además en algo tan tremendamente significativo, por lo menos en nuestro ámbito cultural, como la comida. Nos encanta hablar de la comida, nos encanta hablar durante la comida, es un espacio de socialización determinante, y si esto de pronto tiene un sentido ecosocial, tiene una potencia de cambio muy importante. Bueno, pues pensar también en esos tiempos extraescolares es repensar nuestros procesos de estudio, y aparte de ser espacios de convivencia o de conocimiento cultural, que indudablemente también tienen que serlo, sean espacios de conocimiento, pues por ejemplo, de procesos de lucha o de realizar proyectos de aprendizaje y servicio que suelen tener un componente tremendamente significativo para el alumnado, y de hecho es de las cosas que luego más se acuerdan de cuando limpiaron aquella playa o de cuando estuvieron en aquel comedor social, ¿no? Y que bueno, pues que de alguna manera les permitió interactuar con otro tipo de realidades y demás, ¿no? Bueno, pues ahí veis uno de nuestros viajes de estudio con un proceso de reforestación, uno de estos comedores con esas transformaciones que os comentaba, ¿no? Trabajamos, por ejemplo, una vez al mes en uno de nuestros centros, unos desayunos por la diversidad, pues trabajando temas de homofobia, bisfobia y demás, ¿no? Y trabajamos con alumnado, con profesorado y también con familias toda la vez, pensar en cómo llegamos al centro, ¿no? Pues por ejemplo con bicicletas y demás. Bueno, todo esto es importante, pero tenemos que entrar en el aula. Y muchas veces cuando entramos en el aula lo hacemos a través de días puntuales, pues ese día que llega, pues yo que sé, una persona migrante que ha venido en patera, ¿no? Y que nos cuenta su experiencia, o que celebramos el Día del Medio Ambiente o el Día de la Mujer, ¿no? Y está bien, y esto es importante y nos ayuda a transformar, ¿no? De hecho, pues bueno, pues son típicos por la celebración del 8M, ¿no? El Día de la Mujer o el Día de las Personas pues con discapacidad y demás. Sin embargo, aun siendo importante, desde nuestro punto de vista, no es lo fundamental. Si tuviésemos que escoger una sola cosa, de todas las que he comentado, transformaciones del entorno, la gestión, lo que tiene que ver con la participación de las familias, bueno, de todo esto, me quedaría solo con esta última. Necesitamos entrar en el corazón del proceso de aprendizaje. El corazón del proceso de aprendizaje es el aula, y si no entramos en el aula, todo lo demás está bien, transforma, pero es las capas exteriores de la cebolla. Tenemos que irnos al corazón de la cebolla, y entrar en el aula no es entrar en un día puntual, es entrar en el currículo de lo que se trabaja dentro del aula. Es decir, los contenidos, o ahora los saberes básicos y la terminología de la LOMLOE, los objetivos de aprendizaje, el método que utilizamos y el sistema de evaluación. Todo ello necesitamos impregnarlo desde la perspectiva ecosocial y necesitamos hacerle un proceso de transformación profundo. Así que nos metemos ahí, nos metemos en la transformación curricular y de alguna manera entramos en qué tipo de cambios vamos a hacer. Bueno, tenemos ahora mismo una ley educativa que, sin ser probablemente la ley que decidiésemos las personas que estamos aquí, y siendo una ley que tiene pues notables carencias, es una ley que ha dado, desde mi punto de vista, un salto cualitativo respecto a cualquier otra ley educativa que hayamos tenido en el espacio en el que nos encontramos. Y me refiero por lo menos a un elemento. Bueno, es una ley, ahora voy al elemento ese. Es una ley que, como sabéis, tiene un marcado carácter jerárquico, y luego volveré sobre esta idea, en el que a partir del perfil de salida que se plantea la ley, se construye todo ello. Se plantea cuáles son las competencias que tienen que adquirir las personas para conseguir ese perfil de salida, que tiene uno de los descriptores operativos, luego entramos en las áreas y materias y ahí vemos las competencias específicas, los criterios de evaluación, los saberes básicos, y acabamos haciendo pues, la descripción y el señalamiento de las situaciones de aprendizaje. Todo tiene ese perfil jerárquico que tiene como cúspide ese perfil de salida. ¿Y cuál es el perfil de salida que marca la LOMLOE? Y esto que voy a contar a continuación no es ningún extracto del perfil de salida, es el 100% del perfil de salida que marca la LOMLOE. Pues lo que plantea es que nuestro alumnado tiene que tomar conciencia de la degradación del medio ambiente y adquirir una visión sistémica, adquirir un consumo responsable, juzgando críticamente las necesidades y los excesos, tener una vida saludable, cuidando además al resto de personas, adquirir un espíritu crítico, empático y proactivo, detectar situaciones de inequidad y de exclusión y cuáles son sus causas complejas, intervenir en los conflictos que son connaturales, pero hacerlo de manera pacífica, entender los beneficios y los riesgos y mejorar la calidad de vida tanto personal como colectiva, saber desenvolverse en la incertidumbre de los tiempos en los que nos encontramos, cooperar y convivir, valorando la diversidad, entenderse como parte de proyectos colectivos y articular esa capacidad de trabajo en colectivo y aprender a lo largo de la vida. No está todo, ya voy a entrar en algunos elementos que no están, pero desde luego está mucho. Estamos hablando de una ley
que nos permite trabajar la educación ecosocial sin ni siquiera necesariamente hacer la desobediencia. Los docentes tenemos pues esta última capacidad de interpretar el currículo en nuestra aula, no porque yo lo diga, sino porque lo dice la propia ley, y somos quienes tenemos que hacer esa última adaptación curricular. Bueno, pues si lo hacemos con el espíritu ecosocial, es que ni siquiera nos estamos saltando esa parte de la ley y esa mirada, ¿no?, que tiene esta legislativa, esta parte legislativa. Así que vamos a ver cómo se articula este currículo ecosocial, vamos a ver qué componentes tiene. Y el primero sobre el que quiero entrar es sobre el que tiene que ver con estos objetivos de aprendizaje desde la perspectiva ecosocial. Os voy a plantear la sistematización que hemos hecho desde FUEN, de 31 aprendizajes englobados en 8 grandes bloques. Es bastante información y os voy a lanzar como un reto ahí así difícil, y es intentar buscarle las cosquillas a esta propuesta que os voy a decir, en el sentido de que puede haber cosas que sobren, puede haber cosas que falten y puede haber cosas que necesitemos reinterpretar de otra manera. Así que, bueno, pues a ver si con esta mirada rápida que vamos a hacer, pues somos capaces de mejorarlo colectivamente, ¿no?, la propuesta que os lanzo pues en este ratitín, ¿no? El primer bloque es el de la codependencia, y lo que intenta es plantear que los seres humanos tenemos que asumir que somos ecodependientes, es decir, que no somos capaces de satisfacer nuestras necesidades sin el concurso del conjunto de la vida. Dependemos de la polinización, de la formación del suelo, de la depuración de agua, de la depuración del aire, de un montón de funciones ecosistémicas que hacen pues, que de alguna manera estemos anclados al planeta en el que vivimos y dependamos del resto de la vida. Bueno, pues si dependemos del resto de la vida y con un ánimo claramente provocador, a lo mejor necesitamos venerar la biosfera. Y no me refiero a venerar desde una perspectiva religiosa, sino desde la perspectiva de lo que es tan importante, porque en ello nos va la vida, que tenemos que respetar al máximo, que tenemos que darle el carácter de sagrado, y repito, no desde una perspectiva religiosa, sino desde una perspectiva laica, porque lo que socialmente le damos el carácter de sagrado es a lo que es súper importante y lo que intentamos respetar al máximo. Así que, bueno, repensemos nuestra relación con el entorno partiendo de esta ecodependencia y partiendo de esos niveles de máximo respeto. Bueno, el segundo bloque está íntimamente relacionado con el anterior. Si esto es tan importante, tendremos que saber cómo funciona. Necesitaremos saber, entender cómo funcionan los sistemas complejos, humanos y no humanos, los que tienen que ver con la vida, conocer cuáles son las bases del funcionamiento de la vida, el cierre de ciclos, la máxima cooperación, el uso de energías renovables, la maximización de la diversidad, ¿no?, o valorar las soluciones que ha ido encontrando el conjunto de la vida pues, para desarrollarse en este planeta. Entendemos que no solamente ha sido capaz de pervivir en un planeta de recursos limitados, sino que ha sido capaz de generar unos niveles de complejidad cada vez mayores y ha sido capaz de transformar el planeta a su propia conveniencia. No lo digo desde una perspectiva teleológica, ¿no?, de que haya puesto aposta, ¿no?, pero si vemos qué es la atmósfera es el resultado de la vida, y es la vida la que ha puesto ahí el oxígeno para que haya una mayor diversidad de seres vivos, la que ha puesto el ozono como consecuencia del oxígeno y que nos protege de la radiación ultravioleta, la que ha generado un efecto invernadero que nos permite también maximizar la vida. Repito, no es que haya una conciencia de la vida que haya hecho esto aposta, en absoluto, pero el propio funcionamiento de la vida genera más vida, y esto es un aprendizaje radical que desde luego los seres humanos por ahora no hemos conseguido aprender, ¿no? El tercer bloque es comprender que vivimos una crisis civilizatoria de amplísimo calado, y para empezar a asumirla, porque si no asumimos la crisis que estamos viviendo, pues probablemente no vamos a poder actuar en consecuencia, y entender distintas facetas de esa crisis. Pues lo que tiene que ver con el cambio climático, con la pérdida de biodiversidad, con la ruptura de los ciclos biogeoquímicos, con entender que estamos llegando a los límites de disponibilidad material y energética, y valorar pues, soluciones pues, que de alguna manera vayan a la raíz de los problemas que tenemos, que no se queden en la epidermis, que no sean pues, soluciones de final de tubería. Si queremos hacer procesos de transformación y queremos capacitar al alumnado para llevar a cabo esos procesos de transformación, capacitarle, no obligarle a que los lleve a cabo, pues de alguna manera le tenemos que dotar de una serie de herramientas, ¿no? Pues para empezar, reconocer el papel de los movimientos sociales como agentes activos en la historia y que han cambiado la historia, porque si no hacemos esto, si esto no entra dentro del aula, pues parece que los seres humanos cuando nos organizamos no podemos hacer nada y no podemos cambiar nuestro entorno. No, los seres humanos cuando nos organizamos podemos cambiar cosas, otra cosa es que podamos cambiarlo todo, pero de luego podemos cambiar mucho, podemos conseguir muchas sociales o victorias, y esto tiene que formar parte del aula, porque lo que no vemos en el aula es como si no existiese, así que esto es fundamental que lo metamos dentro del aula.
Necesitamos ayudar a nuestro alumnado a que aprenda a trabajar en conjunto. Muchas veces cuando estamos en el aula les soltamos y les decimos resolver este trabajo en equipo, ¿no? Y claro, es como soltarles una bomba, porque normalmente si no les damos herramientas o guardan ese trabajo y no aprenden lo global, que es lo interesante del trabajo en equipo. O lo hace una parte del grupo y el otro no lo hace y unos aprenden, otros no aprenden. O acaban teniendo broncas y conflictos pues porque no saben gestionar cómo hacer los trabajos en grupo. Los trabajos en grupo hay que ayudar a que se puedan hacer en grupo. Y nuestro alumnado tiene que aprender cómo se trabaja en equipo, porque esto no es innato, no nacemos sabiendo estas cosas, sino que las tenemos que aprender, las personas adultas y también las peques, ¿no? Así que este es un elemento fundamental. Y otros elementos centrales, ¿no?, para convertirnos en agentes de cambio tiene que ver con el desarrollo de nuestra empatía y sobre todo de nuestra compasión. No es cuestión de que nos entristezcamos por los dolores ajenos, está bien, sino que hagamos algo con esa tristeza y de alguna manera nos pongamos en marcha, esa pasión compartida, ¿no?, que es lo que significa la compasión, y que nos impliquemos con otras personas y actuemos a partir de ahí, ¿no? El desarrollo del pensamiento holístico, crítico o desenvolvernos en la incertidumbre son elementos pues también tremendamente determinantes. Otro de los bloques de aprendizajes es el desarrollo tanto personal como comunitario, entendiendo que las dos cosas van íntimamente ligadas, ¿no? Y desde ahí necesitamos entender e interiorizar nuestra interdependencia. No solamente somos ecodependientes, también somos interdependientes. Requerimos de otras personas, del cuidado de otras personas para poder vivir, iba a decir dignamente, en realidad para poder vivir y punto, ¿no? Porque hay momentos en nuestras vidas en el que nuestra propia existencia depende de los cuidados que vamos recibiendo. Así que si dependemos de esto, es algo que tenemos que valorar y además es algo que tenemos que asumir y que tenemos que repartir independientemente de los distintos géneros. Uno de los elementos determinantes en lo que tiene que ver con la educación ecosocial es la justicia. Hemos hablado de temas de sostenibilidad, necesitamos hablar con la misma intensidad de temas de justicia. Es decir, mostrar que vivimos en sociedades desiguales y que esas desigualdades son desde una perspectiva interseccional, es decir, que se suman las desigualdades de género, las desigualdades de clase, las desigualdades por racialización, por origen y por distintos elementos, y que esto se realimenta entre sí, y esto lo tenemos que entender y nuestro alumnado tiene que entender. Pero a la vez que tiene que entender eso, tiene que entender que ni a nivel histórico ni a nivel presente es lo único que sucede. También hay órdenes sociales que no son jerárquicos y es fundamental que esto se lo mostremos, porque si no, nuevamente, la única visión que van a tener de la realidad es la visión, pues bueno, pues de alguna manera de la jerarquía, del desastre, y no van a poder tener otras miradas. Así que necesitamos que nuestro alumnado aprenda que existen otras formas de organizarnos socialmente que tienen que ver pues con esas miradas pues no jerárquicas y que son pues también posibles. Dentro de lo que tiene que ver con la justicia, necesitamos que nuestro alumnado esté capacitado, no obligado, capacitado para generar redes de solidaridad y de restitución y a su vez conocer pues, satisfactores que sean un tiempo sostenibles, resilientes y justos. No hay justicia sin democracia, así que este es otro de los elementos que necesitamos trabajar. Desarrollar herramientas para que nuestro alumnado sea capaz de tomar decisiones colectivamente, pero entendiendo el colectivo como algo bastante más amplio que lo que podrían ser las personas que se reúnen para tomar esa decisión. Porque muchas veces nuestras decisiones tienen impactos, e impactos no menores, en personas que viven a miles de kilómetros, en otros seres vivos o en personas o seres vivos que todavía no han nacido. Así que tenemos que replantear qué es una toma de decisiones democrática para poder tomar ese tipo de decisiones, incluyendo a los seres vivos y a las personas que no pueden opinar, por las razones que sean, porque no han nacido, porque son muy pequeños, porque están a miles de kilómetros, porque también se ven afectados, no de todas obviamente, pero sí de algunas de nuestras decisiones importantes, ¿no? Bueno, pues si queremos funcionar desde una perspectiva democrática, necesitamos valorar las aportaciones de todas las personas, independientemente de su concepción, y relacionado con la democracia está también nuestra capacidad de defendernos pues, ante distintas agresiones, de regular conflictos y hacerlo desde una perspectiva no violenta. Y el último de los elementos, de los bloques que planteamos como importantes, tiene que ver con la técnica. Porque la técnica, y más en concreto la tecnología, es un elemento determinante de nuestras sociedades. Necesitamos mirar la tecnología con mirada crítica, porque una de las cosas más importantes de nuestra sociedad es esa mirada absolutamente complaciente y acrítica sobre la tecnología, y tienen detrás no solamente unos impactos ambientales, sino también unas implicaciones sociales jerárquicas que no son menores. Necesitamos asumir
que los seres humanos no somos ni omniscientes ni omnipotentes y que por lo tanto nuestro sistema tecnocientífico tampoco va a ser nunca ni omnisciente ni omnipotente, sino que también va a tener limitaciones, y este probablemente es un aprendizaje importante a tener porque es muy contrahegemónico en nuestras sociedades, y necesitamos aprender a manejar técnicas que realmente se puedan adjetivar de ecosociales, que realmente puedan ser técnicas justas, sostenibles y democráticas. Así que esta es la propuesta que lanzamos de una sistematización. Podríamos tener otras, que son, ya digo, 31 aprendizajes en 8 grandes bloques, y abrimos, como vamos muy apretados, ¿no?, levemente, pues como para alguna aportación, ya digo, que tiene que ver con elementos que sobren, que falten o que habría que articular de otra manera. Así que si alguien se anima, y sé que es un ejercicio muy difícil, porque claro, pues lo hemos pensado y he soltado el vómito y sobre la marcha hay que decir, ah, mira, te falta no sé qué. Es muy difícil eso, ¿no? Voy a cerrar la presentación porque no estoy viendo si alguien quiere intervenir. Si alguien de quienes estáis conectados por videoconferencia quiere intervenir a la pregunta o al reto que ha lanzado Luis. Tiramos si no, ¿eh? Yo tengo más carrera que contar. No lo creemos, No, sí, yo quería comentar, porque a mí me ha parecido muy interesante, y así reflexionando, ¿no?, lo que te va despertando, en los aspectos de cómo trasladar al currículum, ¿no?, que la clave, todo el tema ecosocial. Entonces, desde el punto de vista de la historia, pues la verdad es que la historia oficial es una historia que no es nada ni ecosocial, pero es que no es nada social, es decir, es la historia de personajes sueltos, de individuos, y es una historia prácticamente lineal de la vida de Reyes, de la vida, es decir, para nada aparece un contexto de la humanidad, de los avances, sino prácticamente en la vida y las peleas de los reyes y de las conquistas. Entonces, no sé, ahí hay un reto también de decir, bueno, pues hay que construir un currículum en ese sentido. Vamos, yo creo que ninguna duda. Creo que la materia de geografía e historia es, diría, de las mejores de la UNOE, pero creo que tenemos que darle un par de vueltas. Acabamos de publicar una situación de aprendizaje para cuarto de la ESO, que es como una mirada larga de la historia, desde la modernidad hasta la globalización, no desde la perspectiva de las batallas, los reyes, el poder, ¿no?, sino desde la perspectiva, pues, de una población mapuche, que el detonante, ¿no?, de la situación del aprendizaje es que denuncia al Estado español, pues, por la deuda histórica, y a partir de esa denuncia que llega y el debate que se monta en el aula, dicen, pues, joder, pues tendremos que ver si esto tiene fundamento o no. Así que se ponen a ver la relación transatlántica, la historia desde la conquista, desde antes de la conquista, los estados, ¿no?, y las poblaciones que existían allí, pues antes de la llegada de los españoles y de portugueses, ¿no?, y bueno, pues cómo va evolucionando la historia, ¿no? Entonces, tenemos otra mirada totalmente de la historia, en la que el protagonista es, pues, esas poblaciones muchas veces oprimidas, ¿no?, que tenemos ahí a lo largo, en el que la mirada es una mirada macro, ¿no?, en el que vamos viendo los grandes cambios, no los microcambios, sino con una mirada, pues, mucho más competencial, ¿no?, y que ayudan al alumnado a de pronto, pues, tener unas herramientas de análisis histórico, pues, mucho más interesantes, porque ven las transformaciones que se han ido produciendo, pues, en el orden político, en el orden económico, en el orden social, en cómo esto ha ido cambiando también la relación con el entorno, bueno, que nos permite otra mirada, ¿no? Creo que claramente son de las materias sobre las que hay que trabajar más, ¿no? Y no digo que en física y química no haya que trabajar, que también, ¿no?, pero es menos susceptible de empapar todo esto que lo que podría ser la geografía y la historia, ¿no?, que nos da muchísimo juego, ¿no? Yo comparto totalmente la mirada esa. Bueno, yo soy Laura, yo soy docente de matemáticas de secundaria y, bueno, la exposición de los motivos por los que tenemos que tener la mirada ecosocial está clara, fundamental, con lo cual yo sé ir a esos 31, yo creo que con 31 aprendizajes en 8 bloques me quedo más que tranquila. Con la justificación de ahora, incluso la ley educativa que tenemos, lo hemos discutido en muchos foros, que si tenemos ahora una base ya tranquilizadora para hacer lo que queremos en el aula y fundamentado, tenemos ahora con el preámbulo de los LOE, como tú acabas de exponer, con lo cual muchos y muchos de los que hacemos
pues aprendizaje en el aula, intentamos llegar al alumnado de otra manera, ya esa parte la tenemos más que justificar cuando antes. Uno de los ponentes que va a estar también con nosotros aquí en este curso es un compañero nuestro, un compañero mío del centro, con otra compañera de otro centro que van a trabajar y llevan años trabajando sobre memoria histórica en secundaria y bachillerato, y efectivamente geografía e historia pueden trabajarlo desde proyectos sin ningún tipo de necesidad de hacer exámenes de aprendizaje memorístico, y a través de llegar a sus propias familias, a trabajar en el entorno, a hacer investigaciones propias, y lo vamos a ver aquí dentro de unos días, con lo cual hay prácticas docentes como tú expones que ya se están haciendo desde hace mucho tiempo. Y porque una pequeña cuesta mucho trabajo en los centros docentes, por supuesto, el entorno ayuda. Ella comprimía nuestro centro, es una cárcel. Son dos cárceles, dos edificios conectados. O sea, no hay plantas, no hay árboles, hay un entorno completamente lleno de cemento, y es un pueblo que además es muy pegado a la ciudad, tiene una parte también agrícola, y es complejo, bueno, comentarle cosas a los chiquillos y a las chiquillas sobre esto. Pero este año, pues, yo inicié un proyecto muy chiquitito con este compi, porque compartimos, y eso es importante, buscar los aliados y las aliadas en los centros que nos puedan hacer tener esta mirada ecosocial y diferente, y además que en el claustro haya, bueno, sí, son los dos que hacen cosas raras, la que da problemas de matemáticas con enunciados feministas, donde los porcentajes son a través de noticias de hoy en día, con esa mirada. Queremos hacer un proyecto, este compillo sobre Doñana, porque yo creo que es el entorno, ¿no? Es el momento, ¿no? Con todo lo que está pasando en Huelva. Entonces, yo voy a trabajar toda la parte numérica, toda la parte de porcentaje, de número del espacio y del entorno, él va a trabajar toda la parte de noticias, todo lo que tiene que ver con las noticias y todo lo que acontece en el territorio. Pero yo, por ejemplo, empecé diciéndole a mi alumnado que si no son ellos los que están pegados al entorno, quienes tienen el deber de decirle a sus compañeros de otros países, de otros entornos, que ellos van a ser los cuidadores de este entorno, entonces, y cuidadores del entorno, entonces no tiene mucho sentido. Por ahí vamos a empezar. Entonces, la mirada es importante, la base legal la tenemos, por lo tanto yo creo que lo importante es aprender de otros compañeros y otras compañeras y de otros espacios que estén haciéndolo para coger, vamos, yo nunca me hubiera planteado un proyecto así en tercero de eso, desde la matemática y empezar a defender. Los viernes, todos los viernes, vamos a trabajar mañana. ¿Desde dónde? Pues las fracciones, nada más que me digas un tercio del entorno tiene agua, el otro tercio, el otro 2/3, pues, o sea que ahí se pueden hacer cosillas. Pues fenomenal. ¿Tiramos? ¿Ya contamos algunas cosillas más? Sí. Pues venga, vuelvo a compartir pantalla. Bueno, pues el método, decía antes, que en absoluto es neutral, y el método tiene también una carga ecosocial y podríamos darle una carga ecosocial. Un primer elemento que sabemos mucho ya desde la teoría y la ciencia pedagógica es que los datos no transforman a las personas. El conocer cuántas hectáreas se han quemado o cuáles son las desigualdades de renta entre hombres y mujeres, si no te duelen esas hectáreas quemadas y no te duelen esas desigualdades de renta entre hombres y mujeres, pues sirve de poco. Necesitamos ponerle corazón a los procesos educativos, y no es que no le pongamos, porque inevitablemente se lo ponemos siempre, sino hacerlo consciente y trabajar desde un enfoque socioafectivo de forma pues clara y articulada, ¿no?, dentro de nuestro alumnado. Un segundo elemento tendría que ver con que si lo que queremos es capacitar a nuestro alumnado para llevar a cabo transformaciones, nuestro aprendizaje tiene que tener una metodología que sea para la acción, claramente. Es decir, pues realizar proyectos que transformen el entorno, acciones que construyen hábitos sostenibles, pues llevar conflictos socioecológicos al aula. Si juntamos estos dos elementos, el elemento que tiene que ver con el enfoque socioafectivo, con este aprendizaje para la acción, pues podemos pensar en secuencias formativas que partan
de sentir pues lo que queramos estar trabajando, ¿no? Capacitar a nuestro alumnado para actuar y terminar actuando, por más que muchas veces estos elementos pueden estar entrelazados. Y la actuación no puede ser cualquier tipo de actuación. Necesitamos una actuación pues, que entrene habilidades psicosociales, en el cual nuestro alumnado empatice con y aprenda de pues, las personas o los seres vivos con los que trabajamos. Más importante que estos dos elementos probablemente es que se produzcan cambios perceptibles por parte de nuestro alumnado. Porque si lo que hacemos es una actuación en la que no cambia nada, lo que estamos entrenando es la irrelevancia de la acción, que es justo lo contrario de lo que queremos hacer. Es muy típico realizar una ecoauditoría escolar en el centro, que el alumnado se pega un curro y dice pues dónde se está escapando la energía, no sé qué y demás, y luego no pasa nada. Y el centro sigue exactamente igual. Y la próxima vez que le propongamos al alumnado que haga una ecoauditoría, pues va a decir que tú que te vi, porque para que no voy a pegar un trabajo si luego no pasa nada, ¿no? Y que de alguna manera, ¿para qué me organizo, ¿no? Así que necesitamos pensar y programar transformaciones que generen cambios y que generen cambios que sean perceptibles por el propio alumnado. El tercer criterio, desde la perspectiva ecosocial a nivel metodológico, sería que necesitamos hacer una construcción colectiva del conocimiento. Esto tiene detrás múltiples metodologías, pues desde el aprendizaje dialógico, el cooperativo y bueno, toda una serie de elementos, y tiene fundamentos desde el punto de vista ecosocial. Pues el primero de ellos es que si no queremos tener una educación manipuladora, sino una educación liberadora, tiene que ser una educación en la que construyamos colectivamente el conocimiento. No le demos ese conocimiento, como diría Freire, ¿no? Pues desde una perspectiva bancaria en el que depositamos, ¿no?, ese conocimiento en nuestro alumnado, sino que lo construyamos colectivamente. Así que este es un elemento central desde la perspectiva de una pedagogía liberadora, ¿no? Y si queremos hacer una construcción colectiva del conocimiento y una construcción con las aportaciones de todas las personas, necesitamos un aprendizaje inclusivo. Pues pensemos en el diseño universal de aprendizajes, en distintos elementos, ¿no?, que nos ayudan a hacer ese aprendizaje inclusivo, un aprendizaje inclusivo que tiene también un fundamento ecosocial detrás. No dejarnos aportaciones relevantes de nadie, porque todo el mundo tenemos aportaciones relevantes, pero no solamente no dejarnos aportaciones relevantes, sino no dejarnos tampoco a nadie atrás, porque todo el mundo tiene la capacidad y tiene el derecho a esos procesos de aprendizaje. El aprendizaje no solamente tiene que ser para la acción, sino que también tiene que ser activo. Y no solamente porque sabemos que la gente aprende más cuando está en un rol activo, cuando tiene su cabeza pensando, no simplemente recibiendo, sino porque además esto tiene mucho que ver con también una mirada ecosocial. No queremos entrenar a objetos sociales, sino que queremos entrenar a sujetos sociales. Queremos que la gente sea un sujeto en la sociedad, que sea un agente de transformación social, y también tiene que ser un sujeto entonces en el aula, y tiene que ser un agente de transformación del aula. Y esto tiene que ver con esas metodologías, esas miradas activas en el proceso de aprendizaje. Y por último, desde el punto de vista metodológico, necesitamos tener una mirada holística, entender que la clave del momento en el que nos movemos es una mirada en la que tenemos que tejer lo social con lo ambiental, con lo político, con lo económico, a la vez que tenemos que tejer la biología, con la geología, con la física, con la geografía o con la historia, porque en realidad la vida no son cachitos de cosas, sino que la vida es un todo, y esto no es innato, sino que tenemos que aprenderlo desde el punto de vista humano también cómo lo trabajamos. Y esto tiene detrás metodologías concretas y que hablan pues, de trabajos interdisciplinares, ¿no?, y de romper esa compartimentación en materias o en áreas que tenemos ahora mismo, ¿no? O desarrollar también la capacidad de la mirada crítica para empezar sobre el propio paradigma ecosocial. Necesitamos que esta mirada ecosocial sea una mirada que pongamos en pie de discusión con nuestro alumnado y que de alguna manera exista la libertad de que le busquemos las vueltas, le busquemos las mejoras y que la trabajemos colectivamente, porque esto tiene que ver también con esa pedagogía emancipadora y esa pedagogía crítica. Bueno, pues si juntamos estos elementos, estos últimos que he comentado, pensar y trabajar a través de preguntas, pues tiene mucho sentido. Trabajamos las preguntas, pero no trabajamos las respuestas, porque las respuestas las construimos colectivamente y en última instancia cada cual llega a sus propias respuestas. No tenemos que ponernos de acuerdo en el proceso educativo. Es una de las cosas muy bellas de los procesos educativos, en el que casi no tenemos que estar de acuerdo en nada. Podemos discutir, y es más, cuando discutimos con gente que piensa distinto a la nuestra, pues solemos aprender más que cuando discutimos con gente que piensa lo mismo que nosotros, ¿no? Además, las preguntas hacen más significativo el aprendizaje, pues de alguna manera ayudan a ese proceso manipulador, ¿no?, generan curiosidad y demás, ¿no? Este es un material que sacó Ecologistas en Acción hace unos años, que habla de 99 preguntas para el proceso de educación,
y en mentira, son más de 99. Y entonces, bueno, pues nos ayuda también, ¿no?, a tener como detonantes de procesos de aprendizaje. Así que le hemos dado un repaso rápido a qué hay que aprender, a cómo hay que aprenderlo. Vamos a pararnos en lo que tiene que ver con la evaluación, porque la evaluación también necesitamos darle una mirada ecosocial. Y en varios sentidos. La primera es que muchas veces metemos los aprendizajes ecosociales dentro del aula, utilizamos una metodología que tenga este enfoque ecosocial, pero a la hora de la verdad, y la hora de la verdad para el alumnado es en la evaluación, ahí desaparece lo ecosocial. Y claro, cuando el alumnado nos pregunta, pero profe, ¿esto entra en examen? En realidad lo que nos está diciendo, ¿pero esto es importante de verdad o es solo importantillo, no? Entonces, si es importante de verdad, lo tendremos que llevar hasta el final, lo tendremos que llevar también a la evaluación y le tendremos que dotar de esa importancia. Pero ya no solamente por darle esa importancia, sino por tomarnos en serio nuestra labor. Si no sabemos si la gente ha aprendido o no ha aprendido lo que queríamos que aprendiese, pues no sabemos si lo estamos haciendo bien o mal. Así que para tener pues, un criterio adecuado, ¿no?, de cómo está eso en nuestro funcionamiento, tendremos que evaluar este tipo de cosas, ¿no?, y comunicarlo al conjunto de la comunidad educativa. La segunda idea es cómo hacemos esa evaluación. Porque muchas veces la evaluación, y esto es especialmente patente en secundaria, pues se convierte en nuestro último recurso pues, para mantener un mínimo de orden dentro de la clase. Lo utilizamos como mecanismo represivo. Necesitamos una evaluación que sea una evaluación al servicio del aprendizaje y que sea una evaluación que nos sirva pues, bueno, para que crezcamos, para que aprendamos y para que mejoremos el proceso de evaluación, de aprendizaje. Yo sé que esto es más fácil de decir que de hacer, porque realmente, bueno, pues nuestras clases son clases complicadas, y especialmente en secundaria, ¿no? Pero claramente necesitamos repensar esto, necesitamos articular procesos evaluativos pues, que estén al servicio del aprendizaje, y sobre esto también hay un montón de elementos dentro de la pedagogía que no voy a entrar ahora, ¿no?, pues desarrollados de cómo hacerlo. Y la última idea es que cuando queremos evaluar la mirada ecosocial, bueno, pues lo que son objetivos conceptuales o procedimentales, bueno, pues más o menos es fácil. Pero los objetivos actitudinales es más complicado. Porque, ¿qué voy a hacer? Voy a evaluar, hemos estado trabajando la solidaridad, ¿no? Entonces, Zutanita no ha desarrollado más su solidaridad, así que cateado, Zutanita por insolidaria, ¿no? Claro, esto es problemático, ¿no? Porque desde una perspectiva de una educación liberadora, lo que yo estoy es imponiendo mi sistema de valores, que por más que yo considere que está muy bien, ¿no?, y que es el que deberíamos tener todo el mundo, es mi sistema de valores, no es el sistema de valores de Zutanita. Y si yo la cateo por insolidaria, estoy diciendo que lo único que vale es ser solidario, cuando, pues bueno, vete tú a saber, a lo mejor ella tiene sus razones para no serlo. Así que necesitamos abrir nuestro ámbito de evaluación cuando queremos evaluar esta parte actitudinal, porque tendremos que evaluar pues, si efectivamente se ha desarrollado la solidaridad, porque es lo que yo quería trabajar. Pero quien no haya desarrollado la solidaridad, tendré que evaluar si ha desarrollado un sistema de valores pues, que sea más maduro, que sea capaz de actuar coherentemente con él, y a lo mejor Zutanita trabaja desde una perspectiva pues, más insolidaria por las razones que ella considere, pero el proceso de aprendizaje le ha ayudado a madurar como persona, a construir un sistema de valores que no es el mío y que no tiene por qué ser el mío, porque estamos hablando de una educación liberadora y no de una educación que imponga pues, lo que yo considere, y esto no quiere decir que no trabaje lo ecosocial, quiere decir que yo no imponga lo ecosocial, que no es lo mismo, ¿no? Bueno, pues con todo esto, volviendo al alumloe, ¿no?, y cómo poder trabajar esto y llevarlo como a nuestra práctica más concreta, ¿no?, a la hora de hacer la programación, lo que planteamos y lo que sugerimos es, primero, este marcado carácter jerárquico que tenía, desde el perfil de salida, las competencias clave, los descriptores operativos, las competencias específicas y demás, bueno, como está este marcado carácter jerárquico, primero hay una parte que nos podemos olvidar de ella. El perfil de salida, las competencias clave y los descriptores operativos, porque la ley ya se los ha embebido dentro de las competencias específicas, que es las que yo tengo que trabajar en mi área o en mi materia. Y esto ya me suena más fácil, ¿no?, porque es como un poquito más sencillo, ¿no? Así que parto de esas competencias específicas, escojo los criterios de evaluación, selecciono los saberes básicos y esto luego lo articulo todo en una serie de situaciones de aprendizaje. Lo que sugerimos es que antes de empezar con las competencias específicas, piense en esta temática ecosocial. Por volver al ejemplo que planteaba Laura, ¿no? Mi temática ecosocial es Laura, ¿no? Ah, sí, digo, a ver si me equivoco. Mi temática ecosocial es Doñana, los regadíos, bueno, toda la historia, ¿no? Y esto después lo veo como lo articulo, pues con las competencias específicas que yo tengo que trabajar en matemáticas, con mis habilidades de cálculo, con fracciones o con lo que sea, ¿no? Y a partir de ahí veo pues, qué criterios de evaluación voy a utilizar, qué saberes básicos requiero y me construyo ya una situación de aprendizaje que tiene todo esto.
Si parto desde la temática ecosocial, de alguna manera esto no me olvido de ello, sino que me lo va a empapar todo y lo tengo como muy presente, ¿no? Y cuando pensemos en esas temáticas ecosociales, pues pensemos en algo que vaya a encajar pues, con la actualidad de nuestro alumnado, que vaya a tener un carácter significativo para ellos y ellos, y sobre todo con algo que no sea inmutable, algo que existe y ya está, sino algo en lo que nuestro alumnado pueda intervenir, pueda generar procesos de transformación y en el que, bueno, pues tengamos un proceso de disputa social. El ejemplo de los regadíos es clarísimo. Es ahora mismo un espacio abierto en el que ya veremos cómo se gestiona esto, cómo acaba siendo, ¿no? Y cómo, pues, de alguna manera se articulan unas cosas y otras. Y este es un elemento que encaja perfectamente con el espíritu de la norma, con el espíritu ecosocial y que nos permite trabajar las matemáticas perfectamente, por seguir tirando del ejemplo este que veíamos anteriormente, ¿no? Sí, soy consciente. Así que la idea sería que escojamos esa temática ecosocial, que la enlacemos con las competencias y esas competencias con una serie de aprendizajes ecosociales, que los criterios los hagamos en criterios de evaluación, unos saberes básicos y luego lo articulemos en situaciones de aprendizaje. Todo esto lo hemos, de alguna manera, creado una herramienta en papel para llevarlo a cabo. Es un libro que salió al principio, ¿no? Esto de educar con enfoque ecosocial, y que, bueno, lo tenéis ahí disponible, ¿no? Como para pensar desde cada una de las materias cómo podemos hacer estos enlaces que vienen ahí. Pero además lo queremos convertir en una herramienta web que no va a estar hasta el curso que viene. Estas cosas no llevan tiempo, ¿no? O sea, que programarla y ponerla en marcha, de cómo programar dentro del marco de la LOMLOE, pero a la vez con este enfoque ecosocial, ¿no? Internalizando todas estas cosas, una herramienta que, bueno, que sea pinchando unas cosas y rellenando pues, algunos elementos y que te salga con la programación luego ahí como colocadita, ¿no? Y que nos ayude a tener esa mirada ecosocial desde el principio. Bueno, esto lo voy a sacar. Y bueno, y lo último, simplemente, en FUEN tenemos un curro a nivel interno dentro de nuestros propios centros, pero sobre todo tenemos un trabajo a nivel externo. Tenemos una vocación, pues, como de una especie de servicio público de educación ecosocial en el que dentro de nuestras posibilidades pues intentamos que otros centros pues, puedan llevar a cabo este tipo de cosas. Entonces simplemente pues, compartirlo, comentároslo, pues, para que lo podáis utilizar si queréis y si lo consideráis y si queréis, ¿no? Así que, pues bueno, pues trabajamos con centros concretos para hacer procesos de transformación y acompañamientos aterrizados a cada una de las realidades. Ahora mismo estamos trabajando con 20 centros escolares de distintos lugares, sobre todo de Valencia, que es donde, pues no sé por qué, pues de pronto nos están llevando una barbaridad, ¿no? Y estamos haciendo pues planes específicos, ¿no? Aterrizados a cada uno de los centros, ¿no? Y trabajando desde esa perspectiva. Trabajamos también mucha formación, pues como esta, pero también en centro y también aterrizada. Estamos haciendo, por ejemplo, un mogollón de formación ahora de cómo elaborar situaciones de aprendizaje desde una perspectiva ecosocial dentro del marco de la LOMLOE, que es como una cosa que lleva de cabeza a un montón de profesorado, ¿no? De cómo hago estas programaciones, estas situaciones de aprendizaje, ¿no? Con esta mirada competencial, pero a la vez con esta mirada ecosocial, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos haciendo un montón de cosas. Tenemos este blog de recursos didácticos, publicamos un recurso todas las semanas, todos los miércoles, y es un recurso pues, que habla de sostenibilidad o de justicia entre géneros o de justicia entre clases o de temas de convivencia desde la perspectiva no violenta de justicia para distintos pues, cursos, para distintas etapas y que bueno, pues está ahí disponible, se ha convertido como un reservorio de un montón de recursos ahí, pues en la que sale mañana por ejemplo sobre el conflicto pues, entre Israel y Palestina. Hemos ido sacando toda una serie de materiales didácticos que son curriculares y a veces ecosociales, sobre todo de secundaria, pero también tenemos de primaria y de infantil, muchos de ellos con carácter interdisciplinar, pero últimamente estamos sacando monodisciplinares, o sea, de una sola materia, pues por ejemplo este que comentaba anteriormente pues de la modernidad a la globalización de historia, o este de la evolución, ¿no? Y que tiene que ver con biología y demás, ¿no? Y lo último ya por comentaros, hemos elaborado una herramienta de autoevaluación de la práctica docente desde la perspectiva ecosocial, tanto a nivel centro como a nivel aula, que de alguna manera lo que intentamos es que permitan al profesorado o a los centros decir pues, cómo está siendo su desempeño en la educación ecosocial, qué puntos fuertes tiene, qué puntos débiles, y a partir de ahí le lanza de forma automática una serie de recomendaciones, ¿no? De cómo mejorar en lo que tienes débil, y además te dice, pues de alguna manera, qué es más transformador y qué es menos desde la perspectiva ecosocial, con lo cual te permite hacer una mirada estratégica, ¿no? De dónde me tengo que centrar las fuerzas para hacer transformaciones, pues porque esto es lo más débil y esto es lo que tengo capacidades y esto es lo que puedo hacer más transformaciones o menos, ¿no? Así que con esto lo dejo, nos quedan 5 minutos antes de tener que salir corriendo para poder llegar esta noche a Madrid y nada, pues
que esto era un poco lo que quería contaros. Pues como acaba de decir, 5 minutos, 4, estrictamente, que nos levantamos y salimos por la puerta. Así que... Yo siento las prisas, interesante el enfoque metodológico, ¿no? Porque ya visiones de relato a la tradición, al relato tradicional de la historia, progresivo, optimista, de lo más simple a lo más complejo, cada vez más rico ya hay, ¿no? Si tú miras las cosas de Diamond, pues asume una visión de la historia distinta, pero la solución es la contraria de la que nosotros pretendemos, ¿no? Prácticamente la humanidad se convertiría en un rebaño de ovejas salvados por la tecnología y las empresas, que es justo lo contrario que lo que pretendemos nosotros. Creo que es más interesante para nosotros el enfoque metodológico que el cambio de paradigma de visión de la historia, que ya está siendo asumido por otros relatos de historia más. Sí, sí, comparto mucho la mano. Guay. Intentaremos hacerlo. Estoy seguro que la veis. Complicado. Decía el escritor Víctor Hugo, el gran escritor Víctor Hugo, que la utopía es la verdad de la mañana. ¿Qué parte tiene de utopía y qué parte tiene de realidad lo que ustedes tienen? Muchísimas gracias. Todo lo que he contado es real. No estoy contando solamente propuestas, todo lo que he contado se está llevando a cabo. No hay ningún centro que haga todo, o no conozco ningún centro que haga todo. Pero sí conozco centros que hacen algunas de las cosas, incluso centros que hacen muchas de las cosas. Así que diría, no hay nada de utopía ahí, son todo elementos que se están llevando a cabo en centros concertados, en centros públicos de distintos lugares, la geografía española, por no irnos más lejos, ¿no? Y bueno, yo creo que de lo que se trata es de ir avanzando en los elementos que todavía no hemos avanzado en ellos, ¿no? Ir consolidando lo que ya tenemos, ¿no? Que no nos requieran más esfuerzo, ¿no? Muy típico en los centros hacer un superproyecto que nos requiere un montón de esfuerzo y de pronto al año siguiente como volver a la casilla de salida, ¿no? Necesitamos hacer a lo mejor no superproyectos, sino proyectos interesantes, pero sobre todo que se consoliden y que de alguna manera nos dejen las manos libres para el año siguiente empezar otro proyecto nuevo que nos haga, pues bueno, pues poder abrir otros frentes nuevos, ¿no? Y poder hacer mejoras, ¿no? Por eso, desde mi perspectiva, por ejemplo, elaborar nuestros propios materiales didácticos o tirar de materiales didácticos que hay otra gente, ¿no? Es como ir consolidando cambios, ¿no? Me he currado este año pues un material didáctico, pero ese material ya queda hecho y para el año que viene voy a ir mejorando, todos los años lo mejoro y lo cambio, ¿no? Pero ya tengo el grueso hecho, ¿no? Y es más, lo puedo compartir con otra gente, ¿no? Que pueda hacer también ese tipo de cosas. O si creo un grupo de gestión de conflictos en el centro, bueno, pues que ese grupo de gestión de conflictos tenga las herramientas para que el año siguiente se perpetúe y ponga los mecanismos pues, de generar aprendizajes, ¿no? Con el nuevo alumnado que vaya a ir moviéndose ahí, ¿no? Yo creo que esos son elementos centrales para no morir, ¿no? Porque claro, son tantas cosas las que hay que hacer que no las podemos hacer todas a la vez, ¿no? Con mucho presupuesto, con mucha burocracia, sin mucha burocracia. Bueno, yo creo que la burocracia la tenemos que evitar al máximo, no estamos para figurar, estamos para transformar, ¿no? Así que, bueno, cuantas menos cosas tengamos que tienen que ver con la administración, con no sé qué, pues mejor, ¿no? Por ejemplo, esta herramienta que hemos creado de evaluación son unos cuestionarios al conjunto de la comunidad educativa. El cuestionario más largo es el que rellena el alumnado, que es media hora. Todo lo demás es más corto, el del profesorado, el del equipo directivo, el del PAS, el de las familias, todos los demás son más cortos y los resultados te salen automáticos. Bueno, esto es un nivel de implicación y burocracia muy pequeñito, ¿no? Luego tienes el informe y con el informe tú haces lo que consideres que tienes que hacer. Bueno, la filosofía es esa, vamos a facilitarnos la vida al máximo, porque es que si no puede ser. O sea, que el nivel de sobresaturación que tiene el profesorado es gigantesco, los niveles de estrés pues son grandísimos y como metamos más cosas, pues vamos destinados al fracaso en nuestra estrategia, pero además es que vamos a generar en el profesorado justo lo contrario de lo que queremos, en lugar de una ayuda, pues un paso atrás, ¿no? Así que esto es determinante. Determinante. Bueno, pues